migratorio, pero la ONU de una vez respondió y exigió, ni siquiera fue que pidió, exigió al gobierno Mira, dominicano parar las deportaciones de las mujeres embarazadas. ¿Qué opinión tiene al mira, respecto? a mí no me sorprende nada de lo que está pasando. Yo solamente quiero recordar que en el año 1949, eh, Naciones Unidas, en su primer informe en América Latina, les recomendaba a los gobiernos haitianos fomentar la migración masiva no, estimular el traslado masivo de familias enteras en forma permanente hacia otros países de la región menos poblados y desechaba la posibilidad de que fuera un tránsito, un proceso estacional o temporario. De modo que esa ha sido la visión histórica de la ONU, que hace ya muchos años conceptualizaba a Haití virtualmente como un Estado fallido, cuando todavía el término no se discutía. Eso es la conclusión 5 del informe de Naciones Unidas de 1949. A partir de ahí, todas las políticas internacionales de la comunidad internacional y especialmente de las potencias que han estado involucradas en la crisis interminable de Haití es sencillamente colocar a la República Dominicana como Estado pivote, zona de amortiguamiento de la crisis haitiana. Lo que no quieren, y lo han logrado, es que haya flujo migratorio hacia los Estados Unidos, hacia los territorios ingleses del Caribe y hacia los territorios franceses de ultramar. Yo llegué a hablar con Reyes Debré sobre ese tema, el enviado del presidente Chirac, casi 3 horas, y él me enfatizaba que Francia no tenía ninguna intención de fusionar, que sabía cuáles eran las diferencias, pero me recordaba que sin República Dominicana no era posible parar el flujo migratorio hacia Guyana, Martinica y Guadalupe. En otras palabras, Debré, la política francesa, como la política norteamericana, ha sido siempre que la crisis haitiana se administre en el ámbito de la isla. Entonces, para eso han montado unos esquemas perversos, cínicos, manipuladores, que no ayudan a Haití a salir a camino y nos van envolviendo, nos van arrastrando a una situación de inestabilidad, de colapso, donde República Dominicana está pagando un precio cada vez más alto y puede en un momento dado sucumbir como Estado. Pero a la comunidad internacional no le interesa tanto eso, porque ellos entienden que pueden administrar esta crisis sacando dominicanos al exterior. Miren cómo el embajador, el canciller Roberto Álvarez se reúne con el secretario Blinken y la gran noticia es que los Estados Unidos están activando su programa de visas de trabajo y que ofrecen de entrada 78,000 visas anuales de trabajo. Ya anteriormente, el senador Sessions en los Estados Unidos se preguntaba, pero ¿por qué a los dominicanos le están dando más visas que a todo el mundo, excepto México? Porque nosotros solamente México recibe más visas de residencia que República Dominicana. Eso era hace unos años. Porque en el fondo lo que se ha montado, y yo tengo un documento, ella lo conoce, del Parlamento Europeo, donde lo que planteaba era que ante el potencial de conflicto que hay en la isla, la solución es intercambio de poblaciones. Dominicanos fuera, haitianos aquí. Entonces, todo eso que estamos viendo, el caso de las parturientas, hay que analizarlo en ese contexto. Además, hay otro aspecto que no se quiere tratar y lo tiene que saber todo el que está en posiciones de liderazgo, lo sabe y no puede alegar ignorancia. Hay mafias organizadas en Incluyendo, Haití perdón, incluyendo el expresidente Fernández, que hoy apoyó a la ONU. incluyendo el presidente Fernández. Él sabe perfectamente, como lo saben todos los jefes de Estado que hemos tenido, y como lo sabe toda la comunidad internacional, y como lo sabe las propias Naciones Unidas, que
En Haití hay una articulación de ONGs internacionales por ramificaciones nacionales que traen nacionales haitianos a República Dominicana a recibir diferentes servicios, entre ellos servicios de salud en general y servicios de parto, en el caso de las mujeres. E incluso aquí internamente hay ONGs que están dedicadas exclusivamente con financiamiento internacional a hacer eso. Obviamente, eso está en los últimos años, se desbordó y está provocando problemas muy serios, colapso del sistema de salud. Por ejemplo, le voy a dar este dato. En la región fronteriza, en las 5, 7 provincias fronterizas, hay una tasa de nacimiento de haitianos en las maternidades que supera ya el 70%. Es información que nos da el gobierno a los partidos políticos, hablando del problema que hay. Ahora, eso se va a parar con posiciones débiles, con posiciones equívocas, con posiciones irresponsables, sumisas a las posiciones de los organismos internacionales. Eso no se va a parar así. Mire, el gobierno del presidente Abinader, hay que reconocer que tomó una decisión valiente cuando empezó a decir, con todo lo que eso significa, no hay solución dominicana al problema haitiano, ni habrá solución dominicana al problema haitiano. Con eso él estaba diciendo, el esquema que se montó por muchos años, lo vamos a revisar. Entonces ahí viene la ofensiva también internacional de República Dominicana de internacionalizar la solución a la crisis de Haití con un esquema de corresponsabilidad, porque nadie quiere que sea un solo país. No. Este es un esquema fundamentalmente hemisférico, del hemisferio occidental y de las Américas, que debe ser respondido, resuelto, abordado por los países del hemisferio. Porque ya se ha visto que no se puede tratar en Naciones Unidas, porque las contradicciones entre China y Estados Unidos con el tema de Haití en realidad no son más que el reflejo de las contradicciones de China y Estados Unidos respecto al tema de Taiwán. Entonces China está bloqueando las políticas de reconstrucción de Haití, de rescate de Haití, por un tema de política, de su política expansiva hacia el mar meridional. Entonces, fíjense cómo se van complicando las cosas. Entonces es penoso que un líder como el presidente Fernández, que está enterado, porque es de lo que no puede alegar ignorancia. Yo puedo entender que alguna gente tenga posiciones débiles o equivocadas sobre este tema, pero el presidente Fernández sabe. Entonces vamos a analizar los hechos. ¿Sabe o no que hay unas mafias organizadas? Hay unas mafias organizadas que le cobran a esas haitianas. Ojo, esas haitianas que van a los hospitales son llevadas, la mayoría de ellas, y les cobran. Esas ONGs les cobran. Ahora, ¿quién paga el servicio? Que es gratuito. Lo paga el presupuesto público, que de por sí es bajo, porque República Dominicana tiene una inversión de su Producto Interno Bruto en términos presupuestarios que no supera el 2.8. Y entonces, cuando vamos analizando lo que eso significa en términos de reprivación de recursos que son de acuerdo a la ley nacional para los nacionales, entonces vemos que hay una distracción de fondos. Técnicamente ahí se está cometiendo una infracción penal. El doctor Medrano, esto es un tema para analizarlo. Se está cometiendo una infracción penal que se están desviando fondos del presupuesto para un esquema, para satisfacer a un esquema que es fundamentalmente fraudulento, porque a las haitianas esas le cobran. Y yo le voy a decir una cosa, yo he recibido información de que hay tantas complicidades con ese esquema porque esas ONGs entregan dinero aquí a gente del sistema de salud para que se mantenga el esquema. Pero eso es una denuncia muy grave. Pero esa es la realidad.
Entonces, y eso tiene que investigar. Eso cuenta con la coparticipación y complicidad de funcionarios de esta zona del país, o simplemente con la participación de ONGs que se dedican justamente a todo lo que tiene que ver con el tema dominico-haitiano. Mira, yo recibí informaciones porque hay muchos médicos en hospitales que han hecho protestas y han dicho, esto no se puede, esto es un abuso, esto es algo completamente irregular. Y han llevado eso a las direcciones. Y las direcciones de muchos centros hospitalarios, entonces se asumen una actitud de respaldar a ultranza ese esquema. Y cuando buscamos una explicación, porque estamos hablando de un negocio que mueve muchos recursos todos los años a esas haitianas, los servicios de inteligencia, y yo lo llegué a hablar con oficiales de inteligencia, tienen la manera de saber perfectamente cómo es que están operando, e incluso muchas veces vienen con visa, le ofrecen hasta los servicios de inscripción en el libro de extranjería, con la eventualidad de que eso se pueda anular y convertir en una especie de jus soli abierto. Todo eso es parte de un paquete que se vende, que mueve es tráfico internacional de personas con fines humanitarios. Ahora, ¿quién lo está pagando? República Dominicana. Ahora, ¿por qué Naciones Unidas se siente con la autoridad de exigir eso? Bueno, porque evidentemente durante muchos años Naciones Unidas ha ido implantando su esquema, ha ido comprometiendo a mucha gente en este país con ese esquema. E incluso hay muchos funcionarios de Naciones Unidas que están muy metidos en ese esquema. Y no es solamente, oiga, ojo, no es solamente con los servicios sanitarios. Aquí están llegando grandes recursos para construir asentamientos humanos exclusivamente para los haitianos. Una pregunta, honorable, yo sé que a mí me luce cada vez que lo escucho hablar del tema, y créame que al principio, hace mucho tiempo atrás, tenía serias discrepancias, pero uno ha visto que el discurso que ustedes han mantenido, que usted de forma específica ha levantado, sostenido, mantenido, cada vez se hace más lógico, más entendible y más atendible. Pero para los asuntos de frontera, interrelación con Haití y forma de tratamiento de los migrantes provenientes de esa nación, aquí no habría que hacer, desde el punto de vista administrativo, no habría que crear un organismo supraestructural o qué sé yo, tal vez un ministerio que se encargue de forma específica de eso, porque yo siento que hay en el tema, hay tanta, ¿cómo se puede decir cuando tenemos a mucha gente tratando el mismo tema de forma diferente, pero sin que nadie aterrice en una solución? Bueno, eso es lo que ocurre. ¿Usted no cree que debe hacerse algo desde el punto de vista orgánico, administrativo, en la República Dominicana, gubernamental, que trate el tema de los migrantes haitianos, el tema de la interrelación con Haití y el tema frontera de forma específica? Mira, lo que se debe lograr no es tanto en el plano institucional, sino en el plano de la voluntad política. El presidente Abinader, por ejemplo, marcó un rumbo diferente a las políticas que teníamos. Positivo, ¿verdad? Positivo. Positivo, muy claro. Positivo, sí. Claro. En eso todo el mundo, yo creo que todo el mundo coincide. Casi todo el mundo. Porque empezó a ponerle el nombre al problema. Sí, mira, yo llegué a hablar con el presidente Abalaga, con el presidente Mejía, con el presidente Fernández, con el presidente Medina. En privado todo el mundo acepta que Haití es un estado fallido, pero no se atreven a decirlo en público. El único que ha dicho públicamente que es un estado inviable, y lo ha dicho varias veces, es el presidente Abinader. ¿Y por qué eso es importante? Y el único que ha dicho que no, a los dominicanos que no viajen a Haití, que es peligroso. No, pero ¿por qué es importante que el presidente lo haya dicho?
porque es el reconocimiento de una premisa fundamental de la política exterior de República Dominicana. Haití no plantea un problema de migración, o no plantea un problema de derechos humanos, o nos plantea un problema laboral. No, no, nos plantea eso y mucho más. ¿Por qué? Porque es una crisis internacional, una crisis de un Estado fallido, colapsado, abandonado, desahuciado por los poderes internacionales, que en vez de dedicarse a hacer un esfuerzo serio, consecuente, leal, que Haití se lo merece, de levantarlo, de rescatarlo, de darle un horizonte futuro de seguridad y de prosperidad, que es lo que a nosotros nos conviene y le conviene a toda la región. Entonces ellos se han inclinado a qué? A presionar sobre las clases dirigentes de República Dominicana. Lo han hecho en diferentes momentos, usando diferentes medios. O interés, o chantaje, o manipulaciones de ciertos esquemas. ¿Para qué? Para que República Dominicana juegue un rol para el cual no está preparado. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, ellos ven las debilidades nuestras, ven los puntos vulnerables. El New York Times acaba de hacer una publicación, el Washington Post, revelando que los legisladores norteamericanos van a investigar a la industria azucarera. Esa historia no la conocemos porque la vivimos en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque la presión la están ejerciendo ahora, van a empezar a ejercerla ahora sobre el sector de los grandes empresarios, de los empresarios que de una u otra manera están vinculados al tema de Haití. ¿Por qué? Porque ellos esperan que el sector del alto empresariado presione a los políticos para que los políticos, que muchos de ellos asumen actitudes dóciles, domesticadas frente a los empresarios, digan no, a preservar los esquemas que hay. Los compromisos que se asumieron. Miren, les voy a decir algo. En el 2009, esto es un testimonio, primicia. Yo visité un segundo, primicia. Atención, Brian. Adelante, hermano Peregrín. Bien, en el 2009 yo visité Washington a un evento importante del Instituto de las Américas. Yo por muchos años he trabajado con el Instituto de las Américas, que es la organización más importante de energía de los Estados Unidos para relacionarse con el continente. Y tengo muy buenos amigos ahí y todo eso. Entonces, en ese encuentro que se hizo en Washington, y el tema era fundamentalmente Venezuela, tuve ocasión de conocer un importantísimo líder de la diáspora haitiana, un haitiano americano, un hombre con un poder enorme en Haití y en Estados Unidos. Y él se me presentó y me invitó a que compartiéramos almuerzo. Y me dijo muchas cosas. Me dijo, cuando yo le pregunté por Haití, él me dijo, no, nosotros estamos inquietos, estamos preocupados, porque la diáspora quiere jugar un papel importante en el desarrollo de Haití. Nos sentimos obligados a ayudar a Haití. Y la clase empresarial de Haití y la clase política de Haití no nos da oportunidad. Sin embargo, hemos avanzado, me dice, en un aspecto que se han producido grandes reuniones de los altos empresarios haitianos con los empresarios dominicanos para la conformación ya de un espacio unificado de comercio e inversión. Eso fue en el 2009. Y cuenta, obviamente, con la participación de los cancilleres de Haití y de República Dominicana. Una especie de comunidad económica dominico-haitiana. Claro, unos acuerdos ya de élites, de negocios, de los grandes capitales, para la unificación del mercado. Me preguntó qué yo pensaba. Yo le dije, mire, yo creo que es un enfoque completamente desacertado, y así se lo dije a los norteamericanos desde el año 2001. Cuando estamos hablando de una situación como la que vive Haití, que es un estado que tiene problemas de viabilidad, problemas de colapso,
la tarea principal es reconstrucción, levantar su país, hacer un esfuerzo de reconstrucción, porque si se trata de inducir la integración por parte de los poderes internacionales de un Estado colapsado con un Estado débil y vulnerable, muy probablemente vamos a tener la desestabilización de la isla y ni van a ganar ustedes ni vamos a ganar nosotros. La prioridad tiene que ser esa. Esa debe ser la prioridad. Entonces, matíceme eso, por favor. Entonces, por favor, me dijo algo muy importante. Nosotros tenemos que acelerar nuestros pasos porque tenemos que estar unificados, el mercado de los 22 millones, antes de que Cuba se abra. Porque cuando Cuba se abra, eran los tiempos en que desde la administración Obama estaban negociando activamente empezaban las negociaciones con Cuba. Empezaron casi de inmediato para establecer acuerdos con Cuba, para la apertura de Cuba, para hacer una transición en Cuba a los vietnamitas, era el concepto que se estaba manejando. Pero fíjense cómo ellos asociaban que ese acuerdo de la isla era para enfrentar la eventualidad de una Cuba abierta. Estoy hablando, repito, de una figura que ha estado en el núcleo fundamental de decisiones clave de la política norteamericana frente a Haití y que es haitiano de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Óigame, lo que ha estado dañado es el enfoque, el abordaje del tema. Porque, ¿qué nos conviene a nosotros los dominicanos? Un Haití seguro, un Haití estable. Un Haití rico, con un gobierno estable, produciendo mucho cuarto y mucho bienestar para el pueblo haitiano para que no tenga que emigrar para acá. Eso es lo que nos conviene a nosotros. Yo no aspiro tanto a que sea rico, porque quizá eso en lo inmediato sea muy difícil. Pero Haití tiene recursos humanos que aunque tiene problemas en una zona de desastre sanitario, en una zona de desastre ecológico, es un narcoestado, ese es parte del problema, ese es parte del problema de fondo. Profesor, me va a excusar por un segundo. Leila tiene que decirle algo, pero antes de eso, yo quiero invitarlo porque hoy se pone en circulación en el Salón de Actos Florencio Antonio Lorenzo Silva del Ministerio de Hacienda el libro Los procedimientos en el derecho tributario del magistrado Argeni García Rosario, el juez más preparado que tiene este país, Argeni Rosario García, que fue aquel que sorprendió por su juventud y su capacidad al presidente durante la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura. Un erudito, un hombre sumamente inteligente y bien formado. A Valentín le gusta interrumpir a la gente para que yo la despida, para que entonces yo quede mal. No quede mal, pues está bien. El que queda mal es el tiempo, el Cronos, el dios del tiempo que queda mal. Pelegrín, gracias por haber estado. Bueno, gracias a ustedes, pero ahí le dejé un resumen del planteamiento. Ojo, y quiero aclarar.